La Pontificia Universidad Católica de Chile, de acuerdo con la misión esencial que le ha sido conferida por la Santa Sede, de velar por el espíritu católico y con el interés de proporcionar a los fieles los conocimientos necesarios para aprovechar oportunamente los beneficios del Año Santo 1983, ha organizado actividades especiales como este ciclo de foros que hemos denominado El Hombre y Dios. Pues estamos ciertos que si bien la fe es un don de Dios, en lo que respecta a los hombres emana de un acto intelectual previo. Es así que nadie cree en aquello que no conoce, y por lo tanto es evidente que no pocos se hayan alejado de estas verdades sobrenaturales por carecer de formación adecuada. Los tiempos que se viven demuestran que muchos hombres no contemplan a Dios dentro de sus planes y sus obras, que han olvidado que la realidad excede la materialidad sensible, que han olvidado que sus fuerzas humanas son limitadas y que por ende sus soluciones sociales, políticas y económicas son insuficientes, y que por otra parte sus obras se engrandecen y sus fuerzas se optimizan cuando se dejan asistir por la gracia de Dios, la ayuda de la Santísima Virgen María, la de los ángeles y los santos. No es de extrañar que a estas alturas del Año Santo existe un considerable número de personas que no hayan procurado obtener la indulgencia plenaria, ya sea por pereza o más bien por insuficiente información, lo cual a nuestro juicio constituye una omisión grave, pues esto repercute negativamente en la comunidad de los santos. Cabe aquí recordar aquella afirmación tan acertada que dice que la crisis del mundo actual se debe a una crisis de santos. Tampoco es de extrañar que, por una parte, el hombre haya olvidado rezar e incluso aún más, que haya olvidado el concepto mismo de la oración y la Eucaristía. Por otra parte, que se encuentra sumergido en una chata y desgastada rutina de vida que tiene mucho de desesperanza por no considerar, en muchos casos, la posibilidad del milagro. Nos corresponde asistir hoy al 6º foro de nuestro ciclo, en el cual se abordarán los conceptos de oración, Eucaristía y milagro. En esta oportunidad tenemos el gran honor y privilegio de contar con la participación como expositor del reverendo padre Osvaldo Lira. Él es sacerdote de los Sagrados Corazones desde hace 55 años, un verdadero ministro de Cristo, cuya marcada vocación por el apostolado universitario imprime en los alumnos, sus amigos, un indeleble carácter católico, al proporcionarles junto a la filosofía, información teológica consistente y su ejemplo. Fue profesor de Filosofía y Literatura del Colegio de los Padres Franceses de Viña. Desde 1953, profesor de Metafísica, Teodicea y Estética de la Universidad Católica de Valparaíso, como también profesor de Metafísica, Teodicea y Vida del Conocimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente trabaja. Es autor de innumerables artículos publicados en la revista Estudios, autor de obras publicadas tanto en Chile como en España. Entre algunas de ellas voy a mencionar, por ejemplo, Nostalgia de Velázquez de Mella, publicada en Chile, Visión Política de Quevedo, en Madrid, en 1949, La Vida en Torno, Revista de Occidente, Madrid, Hispanidad y Mestizaje, edición Cultura Hispanic, Madrid, Ortega en su espíritu, tomo 1 y 2, Poesía y Mística de Juan Ramón Jiménez, El Misterio de la Poesía, Verdad y Libertad, y son 3 tomos de Misterio de la Poesía, entre otras de sus innumerables obras, además de traducciones diversas. Bien, para terminar, recuerdo el modo de participar en este foro. Una vez que el padre termine su exposición, la audiencia podrá formular todas sus preguntas por intermedio de aquellos papeles que tienen en sus sillas. Dejo con ustedes al padre Osvaldo y probablemente quiera rezar antes de empezar. Yo tengo que darle primeramente las gracias a Teresita, a pesar de las exageraciones numerosas que ha hecho respecto de mí. Y quiero comenzar también la charla con una oración que rezaba Santo Tomás de Aquino antes de entregarse a su trabajo. Así que si a ustedes les parece, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, que lo que te es agradable lo deseemos ardientemente, lo investiguemos con prudencia, lo conozcamos con verdad y lo cumplamos a la perfección, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Bueno, entre estos temas que Teresita Benedente me ha citado, yo le había dado especial importancia a la Eucaristía. Pero en fin, yo creo que se puede tratar de todos ellos, aunque no sé si lo podré tratar con el orden y la lógica requeridos. Pero en fin, de todas maneras trataremos de hacerlo lo mejor posible. Voy a comenzar por la Eucaristía primero, porque
como es la vida del cristiano, es el sacramento santísimo, y en torno de la Eucaristía gira absolutamente toda la vida cristiana, es importante entonces tener una idea clara de lo que es este sacramento que se llama el Santísimo Sacramento. Santo Tomás dice que en torno de la Eucaristía giran todos los otros sacramentos, porque el bautismo y la confirmación son precisamente el nacimiento y el robustecimiento de la vida espiritual que nos habilitan para tener como alimento el cuerpo de Cristo. La penitencia, si hubiéramos tenido la gracia de perder la gracia santificante para recuperarla, porque la Eucaristía no se puede, diríamos, no se puede acceder a ella sino en estado de gracia. San Pablo en la Epístola a los Corintios usa de una expresión terriblemente enérgica, porque dice que examínese primero el hombre y luego se accede a este sacramento, porque de otra manera dice, el que come y traga el cuerpo y la sangre de Cristo sin la debida preparación, se come y se traga su propia condenación, dice el apóstol. Por consiguiente, el bautismo y la confirmación y la penitencia giran en torno a la Eucaristía. Los demás sacramentos son o preparación para la Eucaristía también, como el sacramento del orden, por ejemplo, y el matrimonio, que es la figura también, en cierta manera, del matrimonio de Cristo con la Iglesia. Ahora, respecto de la Eucaristía, sobre todo en los tiempos actuales, se están sosteniendo absolutamente, digamos, proposiciones absolutamente erróneas. Y esto se sostiene con una soltura de cuerpo realmente escalofriante. Primeramente, el estado de gracia es natural preparación para la Eucaristía. No se puede comulgar si no se está en estado de gracia, porque es lo que se llama, y lo llama el catecismo, ese catecismo tan desconocido que hay hoy día, y ese catecismo desconocido por culpa precisamente de los curas, porque no lo enseñan, porque ellos mismos lo saben tampoco, y quieren que los demás tampoco lo sepan. Los sacramentos siguen sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Sacramentos de muertos son aquellos que sirven para adquirir la gracia santificante, que son el bautismo y la penitencia, el bautismo para digamos, restaurarnos en la condición de hijos de Dios, porque éramos hijos de la ira, como dice San Pablo, y Cristo, por sus méritos, instituyó el bautismo para que fuéramos restituidos a la dignidad de hijo de Dios que había tenido Adán y Eva antes del pecado original. Y luego, este sacramento, como digo, el sacramento de la Eucaristía, que es el Santísimo Sacramento, es al mismo tiempo también, diríamos, el cuerpo y sangre de Jesucristo. Porque hay también sobre esto distintas posiciones. Yo no me voy a preocupar aquí nada más que de la posición católica, que es la única que me interesa, es la que profeso, y por lo siguiente, y creo que es lo que debemos tener todo perfectamente claro. Es el sacramento de la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Ahora, hay que ver, y hay que meditar unos instantes también, en el sentido que tienen estas palabras, que la hostia es el cuerpo de Cristo y el vino de la misa es la sangre de Cristo. El pan consagrado es el cuerpo de Cristo y el vino consagrado es la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en la hostia no está nada más que el pan y en el vino está nada más que la sangre de Cristo? Evidentemente que no. Por fuerza de las palabras o en virtud de las palabras, que es lo mismo, en la hostia consagrada está el cuerpo de Cristo. El sacerdote, cuando consagra el pan, dice, esto es mi cuerpo. Pero, esto es por virtud de las palabras, pero como el cuerpo de Cristo en el cual se va a convertir el pan es un cuerpo de Cristo vivo y no muerto, este cuerpo de Cristo tiene que estar también con su sangre, porque todo cuerpo viviente está dotado de sangre. Así que por concomitancia, en la hostia también, además del cuerpo de Cristo, que lo está por virtud de las palabras, lo está por concomitancia la sangre de Cristo. Pero como el cuerpo y la sangre de Cristo forman el organismo corporal de Cristo, y el organismo corporal de Cristo está vivo, es un organismo viviente, está animado por el alma de Cristo también, de manera que en las dos especies de pan y de vino están no solamente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que el alma de Cristo y también la divinidad de Cristo. Porque sabemos nosotros perfectamente que por el dogma de la unión hipostática, en Cristo hay una sola persona, la persona divina del Verbo, y dos naturalezas, la naturaleza divina del Verbo y la naturaleza humana,
que está vivificada, existencializada y vivificada divinamente, porque en Cristo la naturaleza humana existe con existencia no humana sino divina. De manera entonces que hay que distinguir lo que hay en la Eucaristía en virtud de las palabras y por concomitancia. En virtud de las palabras, en la hostia está el cuerpo de Cristo. En el vino, consagrado se entiende, está la sangre de Cristo. Pero por concomitancia, en cada una de estas especies, en la especie de pan y en la especie de vino, está en la hostia, junto con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y en el vino, junto con la sangre, el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. Más todavía, como las tres divinas personas se interpenetran entre sí, porque aunque sean tres personas distintas, realmente entre sí son un solo Dios, por aquello que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no son sino un solo Dios. En la hostia consagrada donde está Cristo están también las otras dos personas, el Padre y el Espíritu Santo. Esto también se puede deducir del mismo Evangelio, cuando Cristo dice, el Padre y yo somos una misma cosa. Porque siguiente, esto que dice Cristo de su Padre, lo dice también del Espíritu Santo, porque quiere decir que las tres personas están interpenetradas. Esto es lo que se llama en teología la propiedad de la circumincesión. Están interpenetradas las tres divinas personas, conservando su infinita distinción real. Todo esto entonces está en la Eucaristía. El pan consagrado y el vino consagrado están en realidad conteniendo la Santísima Trinidad a través de Cristo. Y esto hay que tenerlo también muy en claro. Y por eso es, por lo cual el sacramento de la Eucaristía exige del cristiano una preparación extraordinaria, porque es el más santo de todos los sacramentos y al mismo tiempo exige, por consiguiente, entonces, que el cristiano, que somos nosotros hermanos de Cristo, puesto que lo que dice el mismo San Pablo también lo dice, hablando de Cristo, es primogénitos y multifrátribus, es un primogénito de muchos hermanos, luego nosotros somos hermanos menores de Jesucristo, e hijos todos, Él por naturaleza, nosotros por adopción del mismo Padre Celestial. Tenemos que tener un cuidado infinito en preparar nuestra conciencia, nuestra alma, de la manera más perfecta posible para recibir el sacramento de la Eucaristía. Porque siguiente, no se puede recibir en estado de pecado. Digan lo que digan. En este sentido, la Iglesia es absolutamente terminante. Otra verdad que quiero también enseñar acerca de la Eucaristía es el dogma de la presencia real. En virtud de la palabra de consagración está Cristo ahí, como acabamos de decir, en las especies consagradas. Pero hoy día también se ha acostumbrado a decir, por parte de elementos eclesiásticos, porque es una triste cosa que hay que verificar a través de la historia, que la inmensa mayoría de las herejías ha sido proferida por eclesiásticos, son los que saben teología, o deberían saberla por lo menos. Así que por lo menos son los que no se pueden también a decir herejías, si no juntan con la ciencia la vida de oración. Pero dicen hoy día que el sacramento de la Eucaristía está Cristo nada más que cuando los fieles lo reciben. Esto lo he oído decir ya muchas veces. Naturalmente que he contestado de la forma de vida. Pero voy a leer un dogma del Concilio de Trento. Si alguien dijere que acabada la consagración no está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el admirable sacramento de la Eucaristía, sino solo en el uso al ser recibido, pero no antes o después, y que las hostias o partículas consagradas que sobran o se conservan después de la comunión no permanece el verdadero cuerpo de Cristo, sea anatema. Esto es el Concilio de Trento. Luego, el que niega la presencia real de Cristo en las partículas, mientras sean pan verdadero y no sean corrompidos, el que está negando esto es un hereje, además de ser un blasfemo. Esto es perfectamente claro. El Concilio de Trento lo atestigua, siglo XVI. Entonces, este sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, es absolutamente necesario también para el cristiano. En la liturgia primitiva se acostumbraba que la Eucaristía se recibiera después del bautismo y de la confirmación, porque en los primitivos tiempos de la Iglesia al recién nacido se le bautizaba enseguida y la confirmación también se le daba a los pequeños,
hoy día, por disposiciones, que a mí no me gusta desde luego, se espera para la primera comunión los 12 años y para la confirmación 17 o 18 años. Lo lógico es que la Eucaristía se dé por primera vez a uno que esté ya confirmado, porque el alimento más poderoso de todos, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, requiere en quien lo recibe también una robustez espiritual capaz de hacerse con ese alimento. Y por eso la confirmación es la preparación necesaria para la Eucaristía. El que comulga por primera vez debía estar confirmado. Ahora, si la Iglesia ha tomado otras disposiciones, allá los que las han tomado, pero esto es la doctrina. Y si nosotros abrimos la Suma Teológica de Santo Tomás, dice exactamente también la misma cosa. El bautismo y la confirmación son el nacimiento y el robustecimiento espiritual para recibir el alimento pleno, perfecto, absoluto, que es la Eucaristía, que es el pan de vida eterna. Ahora, en este sacramento también, el sacramento de la Eucaristía, es importante observar que algunos como que temieran comulgar demasiado frecuentemente. En tiempos pasados, cuando yo era niño, existía un poco un concepto jansenista de la piedad. No convenía acercarse con demasiada frecuencia a los sacramentos. Se decía, y se decía con verdad, que uno no es digno de comulgar. Pero evidentemente que uno no es digno de comulgar. ¿Quién va a ser digno de recibir a Dios? Pero otro contestaba muy inteligentemente que la mejor preparación para una comunión es una comunión anterior. Porque evidentemente, cuando uno ha recibido el cuerpo de Cristo ya, este alimento produce su efecto. Porque al revés de lo que acontece con los alimentos materiales, que somos nosotros los que los asimilamos, cuando uno recibe el cuerpo de Cristo, es Cristo quien los asimila a nosotros. Y entonces, si uno comulga, hay un proceso sobrenatural, misterioso, de asimilación nuestra por parte de Cristo. Estamos como asimilados a Cristo, estamos como conformándonos y estrechando nuestros vínculos con la cabeza de este cuerpo místico del que nos habla San Pablo tan maravillosamente en sus epístolas. Porque el cristiano no es un ente aislado. Nosotros somos desde luego hermanos unos de otros, pero esta misma fraternidad también, de que se hace demasiado uso hoy día entre los cristianos, y no es algo completo. Evidentemente que somos nosotros hermanos porque somos hijos del mismo Padre Celestial, pero cuidado, ¿eh? Somos hermanos, como lo acabo de decir, porque somos hijos del mismo Padre, y Dios no es Padre de todas las criaturas. Se confunde generalmente la noción de hijo con la noción de criatura. Dios lo ha creado todo, pero Dios no es el Padre de todo. Dios está destinado a ser Padre adoptivo de nosotros, porque ya lo dice el apóstol San Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu de servidumbre, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos a Dios llamarlo Padre. Este es el espíritu de adopción, la gracia santificante. Es decir, esta misma vida divina que tiene el Dios en sí, esta misma vida divina es la que nos hace participar a nosotros mediante los sacramentos y sobre todo mediante la comunión. Por lo siguiente, la recepción de la Eucaristía no se comprende ni se entiende bien sin ese complemento maravilloso que se llama el Evangelio de San Pablo, que San Pablo lo trató como nadie, que es el cuerpo místico. Y esto muchas veces no lo tomamos en serio nosotros. Creemos que es un modo de decir. No es un modo de decir. Es un modo de decir y es un modo de ser. El apóstol San Juan, en su primera epístola, dice categóricamente: oh, cuán admirable es el amor de Dios, que ha permitido que nosotros no solo lo llamemos, sino que efectivamente seamos hijos de Dios. De manera que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, tenemos que participar de la vida divina, porque es una verdad absolutamente inconfusa que el Hijo tiene la misma vida que su Padre. Y si yo tengo la vida de Dios, si yo soy hijo de Dios, tengo que tener la vida de Dios. Y como la vida de Dios es la vida divina,
yo tengo que tener la vida divina. Y esta vida de la gracia es precisamente el gran fruto de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía se recibe la gracia como en ningún otro sacramento. No es que se infunda la gracia, lo vuelvo a decir, porque es sacramento de vivo sino de muerto. Pero se aumenta la gracia en una proporción inconmensurable que la inteligencia humana no es capaz de captar, porque estos misterios sobrenaturales la inteligencia humana no lo puede captar porque queda absolutamente inadecuada para percibir estas realidades que no son humanas y que son divinas. Ese es el gran fruto entonces de la Eucaristía, una incorporación más sólida, más intensa, más estable, más capaz de desafiar los obstáculos al cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Él mismo, cuyos miembros somos nosotros, según lo dice el mismo apóstol San Pablo, y cuya alma es el Espíritu Santo, y cuyo sistema circulatorio es la comunión de los santos. Y a través del cuerpo místico, como el gran fruto de la Eucaristía, es como se ve, y voy a tratar otro tema que aunque no lo tenía señalado, pero que conviene tratarlo también, es, diríamos, se ve la razón de la vida contemplativa, aunque también tiene cierta conexión porque tratamos de la oración. Y esto es precisamente, la vida contemplativa es, diríamos, la gran expresión del cuerpo místico. El solo hecho de estar cada uno de nosotros en estado de gracia está repercutiendo a través de todo el cuerpo místico, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Y justamente, yo he dicho en muchas ocasiones que el cuerpo místico es la manera que nos ha proporcionado Dios de evadirnos del tiempo y del espacio, porque las repercusiones que tiene una persona en estado de gracia al actuar, únicamente Dios las puede saber, porque cualquier cosa que haga es sobrenatural, no sobrenatural por su objeto, pero sí será sobrenatural por la subjetividad, porque el individuo que está en estado sobrenatural, en estado de gracia, todo lo que hace él, se tiene que ser, como ser en estado de gracia, será algo sobrenatural que contribuirá a edificar el cuerpo de Cristo. De ahí viene, por ejemplo, una expresión que se usa tantas veces y cuyo significado no se conoce. Esta persona lleva una vida edificante. Este acto es realmente edificante. ¿Pero qué es lo que se edifica? Pues se está edificando el cuerpo místico. Este es el sentido de la palabra. Vida edificante, pensar edificante, actuar edificante, aspiración edificante. Edificantes, claro que son edificantes. Se está edificando el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, este cuerpo que nos habla maravillosamente San Pablo. Y naturalmente, como todo cuerpo tiene su principio alimenticio, el principio alimenticio del cuerpo místico de Cristo tiene que ser el sacramento de la Eucaristía. Y aquí también hay que deshacer una convicción de los cristianos también bastante difundida y bastante inexacta. Se cree que hay obligación de confesarse una vez al año. Se cree que hay obligación de comulgar por Pascua Resurrección. Pero se insiste más en la obligación que hay de confesarse una vez al año que en el comulgar por Pascua Resurrección. El sacramento de la confesión obliga, digo obliga, no digo conviene, obliga en caso de pecado grave y nada más. De manera que si se diera el caso, es una hipótesis, en que una persona pasara años sin pecar gravemente, podría pasar años sin confesarse. Digo, este es el principio, no digo que convenga. Desde luego es muy difícil que una persona que no se confiesa a menudo no caiga en pecado mortal. Es muy difícil. Eso es asunto de Dios. Yo no me meto en conciencia de alguien. Pero sí lo que hay obligación es de comulgar una vez al año. Esta obligación sí que es rigurosa. Absolutamente rigurosa. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, no vio ningún sigilo confesional aquí porque nadie sabe, esto pasó en España, una persona me dice, no he cometido ningún pecado grave, padre, pero hace 10 años que no comulgo. Pues ha cometido usted 10 pecados mortales. Evidente. Si hay obligación de comulgar una vez al año, bajo pena de pecado mortal. La gente no le da suficiente importancia a esto. Y esto es importantísimo. Y yo creo que la comunión frecuente es la gran solución para todos los males que está sufriendo el mundo hoy día. Porque dejémonos de tonterías. Si la crisis no es económica, la crisis es absolutamente moral y es espiritual, porque el cristiano no sabe serlo, porque el cristiano no es cristiano, porque no tiene ningún interés en documentarse cristianamente, en conocer su religión, en saber quién es Cristo, en saber quiénes son los sacramentos, no tiene ninguna idea de ninguna de estas cosas. Se contenta
como un modesto ritualista, doy misa los domingos, cuando la oye, de confesarse de cuando en cuando, y el resto del tiempo, como es el catolicismo, no se trata de eso. Dice Cristo, hay que orar siempre y no dejar de orar nunca. Cristo es la verdad absoluta. Cristo era hombre como nosotros, el único hombre perfecto, semejante en todos nosotros, como dice San Pablo, excepto en el pecado. Así que era hombre perfecto. Cristo sabía perfectamente que tenemos que nosotros desempeñar ciertas funciones, que tenemos ciertas necesidades. Eso, cuando dice hay que orar siempre y no dejar de orar nunca, lo que está diciendo es que estemos rezando siempre. No nos vamos a morir de hambre. Esto es ya una tontería. Esto no es nunca tontería. Es la verdad absoluta. Dice que hay que rezar, orar siempre. Hay la oración mental, hay la oración vocal y hay la oración de obra. Esto se nos enseñaba a nosotros en el catecismo cuando lo estudiaban por allá, hace bastante tiempo allá que lo estudié yo. La oración de obra, el ofrecer todas las acciones del día en la mañana al Señor, para que todo lo que vamos a hacer durante el día sea oración, aunque no lo pensemos en ese momento, pero sí lo hemos pensado inicialmente en la mañana al ofrecer nuestras acciones a Dios. Y entonces, y el principal sustento de la oración es evidentemente el sacramento de la Eucaristía. Porque robusteciéndose en nuestra vida espiritual, será mucho más fácil nuestra conversación con Dios, será mucho más fácil desafiar las tentaciones, será mucho más fácil, sobre todo, juzgar bien. Porque yo creo que muchas veces la dificultad del juicio de los cristianos es sencillamente porque carecen de la suficiente fe. El otro día conversaba con un gran amigo mío, nos íbamos a una reunión que tengo yo los lunes por allá, o los tenía, porque ya terminamos allá en Barnechea, y hablando de un engaño que había sufrido una persona bastante culta. Y yo le dije, mira, un analfabeto, pero que tenga perfectamente clara su noción de lo que es Cristo, de quién es Dios, de los sacramentos y de todo lo demás, ese individuo, por analfabeto que sea, no va a ser engañado jamás. Y de hecho, hay que defender la fe, y aquí en Chile el católico no se atreve a defender su fe, tiene miedo de escandalizar. Hay que escandalizar a veces. Cuando el famoso discurso del pan de vida, que es el maravilloso capítulo 6 de San Juan, cuando dice Cristo, mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida, y dice, duras son estas palabras, y Cristo les pregunta, ¿esto se escandaliza? ¿Y qué diría y si ves al Hijo del Hombre subir donde ya estaba antes? Que esto no rehuye el escándalo. A veces hay que escandalizar. No hay que escandalizar a los niños, lo que se llama en los teólogos scandalum pusillorum, el escándalo de la gente sencilla. Esto no. Pero scandalum fariseorum, el escándalo de los fariseos, hay que provocarlo. Ya en los fariseos hay que escandalizarlos. A ver si de esa manera dejan de ser fariseos. Pero no hay que temer el escándalo. Y voy a esto. En un pueblecillo de Francia, años atrás, estaba el cura predicando un día de fiesta, un domingo, y parece que estaba diciendo disparate más de la cuenta. Subieron al púlpito 3 o 4 campesinos y entre empellones lo bajaron y dijeron, sí, usted la misa. Y el hombre tuvo que seguir la misa y dejar de predicar. Aquí habría sido algo horrible. Estos estaban defendiendo su fe. Y esto es importantísimo, y hay que atreverse a defender la fe. Y hay que atreverse con un individuo con mucha pompa y con lo que sea, está diciendo algo contra la fe, tener el valor de decir, usted está diciendo una tontería y ha perdido una estupenda ocasión de callarse. Esto es lo que hay que actuar. Pero parece que está convencido. Y justamente este convencimiento nos viene con el robustecimiento espiritual, con el sacramento de la Eucaristía. Porque la Eucaristía nos habilita para algo muy importante, que es la oración, o sea, la conversación con Dios. Porque esto es la oración, la conversación con Dios. No se trata de recitar fórmulas. El mismo Cristo, cuando nos dice en el Sermón de la Montaña, cuando recéis, no seáis como los paganos que hacen largas peroratas. Y entonces enseña la oración sublime del Padre Nuestro, en que está todo, absolutamente todo, como que lo hizo él. Entonces, la oración robusta, es decir, la facultad de conversar con Dios,
Esta facultad de conversar con Dios la podemos nosotros robustecer con la Eucaristía. Porque si tenemos una vida espiritual vigorosa, intensa, evidentemente que no nos va a costar conversar con nuestro Padre. Es que es nuestro Padre Él, pues, si esto lo olvidamos a veces. No es el ente tremendo que está dispuesto a echarse sobre nosotros, no. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, dice Cristo. Y entonces es lo que está queriendo Él, que nos convirtamos y vivamos. Pero claro, Él no nos puede convertir a pesar nuestro. Él no nos puede hacer vivir a pesar nuestro. Tenemos nosotros que dar nuestro consentimiento. Y esto es lo terrible precisamente de la libertad humana, que Dios necesita nuestro consentimiento para santificarnos. Se cuenta en la vida de Santa Teresa de Jesús, precisamente, que si había alguna santa que ha conversado con Dios intensamente, ha sido ella. En cierta ocasión le dice al Señor, Señor, ¿por qué no has hecho esto? Y el Señor le da esta respuesta terrible: Teresa, yo he querido, pero los hombres no han querido. Pensar un momento en lo que recibió esta respuesta es verdaderamente terrible. Quiere decir que el hombre tenga facultad para impedir la realización de la voluntad divina. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros precisamente que conseguir con la oración. Conformarnos con la voluntad divina. Conversar con Dios, exponerle nuestras necesidades, pedirle lo que necesitamos. O sea, hay que pedirlo. Hay la vieja objeción que dice, pero ¿para qué le vamos a pedir si Él sabe lo que necesitamos? Evidentemente que Él sabe lo que necesitamos, si nos está creando no lo va a saber. Pero nosotros no sabemos lo que necesitamos y nos olvidamos a veces de que lo que tenemos no es propio nuestro, sino que nos ha sido concedido. Y de ahí viene que nosotros no pensamos con suficiente ortodoxia en esta verdad, tenemos una concepción absolutamente falsa de lo que es esa virtud que quiso Cristo que aprendiéramos de Él, la humildad. Recuerdo que haciendo clase de apologética en el Colegio de Concepción, le pregunté a uno de mis alumnos en clase, ¿qué cosa es la humildad? Me contestó, es creerse menos de lo que es. Le dije, mira, eso no es humildad, eso es tontería. Son cosas muy distintas. La humildad está en lo que dice San Pablo, que es una frase que debiera tener como norma para toda la vida cristiana. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo has recibido, ¿por qué te envanece como si no lo hubieras recibido? Esa es la humildad. Porque ¿cómo le voy a agradecer a Dios yo los dones si no reconozco que tengo dones que me ha dado Él? Yo no puedo agradecer lo que creo que no existe. Pero si yo le agradezco un don a Dios, es porque reconozco que Dios me lo ha dado. Luego está en mí. Si me lo ha dado a mí, está en mí. Luego tengo este don. ¿Dónde comienza el orgullo? El atribuírmelo a mí. No. Soli Deo, honor y gloria. Para solo Dios, honor y gloria. Esa es la virtud de la humildad. Y la virtud de la humildad, entonces, nos ayuda también a orar y nos ayuda a conversar con Dios, y todo esto está radicado en el sacramento de la Eucaristía, en la incorporación nuestra a Cristo, en ser uno de los miembros de este cuerpo místico de Cristo. Y así entonces nosotros podremos estar mucho mejor dispuestos para desafiar muchas tentaciones que de otra manera no las podríamos desafiar. Hay, aunque no tenga mucha relación con esto, pero hay una anécdota que yo siempre la cito porque es extraordinaria. Es de Santa Felicitas, cuya fiesta se celebraba antes en el antiguo calendario, no sé ahora. Yo rezo el calendario antiguo, así que a él me tengo. El que rezo hace 55 años. Le dicen, estaban condenadas a ser arrojadas a la fiera, Santa Felicitas y a Santa Perpetua. Y ella estaba esperando familia, entonces no podía ser lanzada a la fiera mientras no diera luz. Y ella estaba pidiéndole a Dios con toda su alma que apresurara el momento para poder ser arrojada a las fieras. Y cuando le comenzaron los dolores del dar a luz, naturalmente comenzó a gritar, y el carcelero le decía, vaya, si estos dolores no los puedes aguantar, ¿y qué vas a hacer ahí, en la arena del circo? Y ella le da esta respuesta sublime. Aquí, le dijo, estoy sufriendo sola. Allá va a haber otro que va a estar sufriendo conmigo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros también. Por nosotros nada, pero con Él todo. Que Cristo dice, sin mí nada podéis hacer.
Y cuando él dice nada, no significa un poco, significa nada. Porque es la inteligencia infinita que le da a la palabra su justísimo valor. Y por otro lado, el gran San Pablo dice por ahí, todo lo puedo en aquel que me conforta, se entiende en Cristo. Luego en Cristo todo y sin Cristo nada. Si la cosa, no digo que sea fácil, es sencillísima. Que no es lo mismo ser sencillo que ser fácil. Entonces, esto es lo que debemos nosotros considerar cuando hablamos de este santísimo sacramento de Eucaristía, cómo tiene que reflejarse absolutamente en toda la vida cristiana. Porque si no, seremos miembros raquíticos del cuerpo místico. Si no, no irradiaremos nada en torno de nosotros. Porque esto es muy importante, ¿eh? Nosotros solamente, es decir, estamos obligados a ser apóstoles. Es una obligación. Ahora, claro, en lo contemplativo, como hace el apostolado, en virtud del cuerpo místico. Las oraciones de los monjes contemplativos y de las monjas contemplativas, de estas monjas contemplativas que tan frecuentemente y tan siniestramente son objeto de risa por parte de muchos malos católicos. Esos son los que están orando por nosotros, están librando al mundo y que sabe qué calamidades. Eso lo vamos a saber al otro lado, nada más, en la otra vida, aquí no. Pero todo esto viene de la Eucaristía y viene de la oración. Antes, en la comunidad religiosa, yo recuerdo cuando entré a la congregación de los Sagrados Corazones, nosotros nos levantamos a las 4:30 de la mañana, lo cual es un tormento para mí, porque yo siempre progresan yo. Pero de 5 a 6 teníamos meditación, 1 hora entera. Y teníamos media hora de adoración diaria, a pesar de nuestras clases y a pesar de nuestro ministerio. Teníamos esta 1:30. Y fijarse bien que este concepto activista que hay ahora, que es una corrupción de algo verdadero, de la oración de obra, pero este concepto activista que hay de la oración es también absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya oración de obra no quiere decir que la oración sea solamente de obra, como creen hoy día eclesiásticos y laicos. El mismo Cristo, en el curso del Evangelio lo vimos, se va al monte solo a orar. Y Él es el modelo de todo, porque tenemos que imitarlo a Él. Y luego tenemos que tener también nuestro sitio para orar. Y él mismo lo dice en el Sermón de la Montaña. Cuando ores, no seas como los fariseos que ponen caras largas. Tú vete a tu cuarto a orar, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Luego Cristo propugna y defiende la oración individual y la oración secreta en tu cubículo, en tu pieza. Está en el Sermón de la Montaña, los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Pero de esto se han olvidado hoy día. Oración de obra sí, oración de obra únicamente no. La principal es la oración mental, la meditación. El mismo Cristo nos lo ofrece esto, el ejemplo, con su vida. Cristo viene a este mundo ¿a qué? A redimir al hombre. En 3 ocasiones, dice él, manifiesta los propósitos que lo traen a este mundo. En ninguna de ellas habla para nada de adeptos. No. Una vez dice, yo he venido no para hacer mi voluntad propia, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Primera vez. Segunda, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Et abundancius, a que tengan más abundante. Tercero, a Pilatos, cuando le pregunta con que tú eres rey. Sí, así es como es, dice, yo soy rey. Yo para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. En ninguna cosa habla de adeptos. Y el discurso del pan de vida, que a mí me gusta mucho citar ese ejemplo porque se pasa muy por encima sobre este capítulo que encuentro que es absolutamente capital. Bueno, como es capital todo San Juan. Cristo, es decir, alimenta a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Y comienza él con su discurso del pan de vida. ¿Y qué es lo que ocurre durante este discurso que llena todo el resto del capítulo 6 de San Juan? Que se le van todos, absolutamente todos. Estas palabras son muy duras y nadie puede aguantarlas. Se queda con los 12. Con los 12. Eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se queda con los 12. Había disminuido bastante el número ya. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? ¿Y vosotros? ¿No queréis iros también?
como diciendo, ¿qué me importa que estéis vosotros aquí conmigo? No. Esto nos enseña una cosa, a que tenemos que dar testimonio de la verdad, no buscar adeptos, no buscar componendas, no ceder, no, tenemos que dar testimonio. Y el testimonio que tenemos que dar debe ser absolutamente inflexible. Y el que no lo siga, pues él se lo pierde. Porque además el testimonio que doy yo no es mío. El testimonio que doy yo es de Cristo. Porque si somos la sal de la tierra y la luz del mundo, yo no voy a salar la tierra siendo humano, tengo que ser siendo divino. Y no quiero que voy a salar. Yo soy luz del mundo. ¿A quién voy a iluminar si soy uno del mundo también? Tengo que estar fuera del mundo para iluminar al mundo. El iluminar está fuera de lo que está iluminando. Si estas palabras son de Cristo categóricas. No puede encenderse la luz y ponérsela bajo el selemín. Hay que poner el candelero para que todos vean vuestras buenas obras. Eso no quiere decir que tengamos que hacer las buenas obras para que nos vean. No. Pero tienen que verlas. No las tenemos que hacer para que las vean, pero tienen que verlas los demás. Y esto es importante. Y todo esto trae consigo el dar testimonio. Y el dar testimonio precisamente está siendo resultado de una vida de oración intensa, a que no pasemos rezando todo el día, no importa, pero nuestro pensamiento en esta cosa. Y la vida de oración intensa es el resultado de la Eucaristía, de que estamos bien alimentados, sobrenaturalmente hablando. Ahora, esta alimentación, y es muy importante también, esta alimentación no es solamente, de luego no es física, pero no es solamente voluntaria, es intelectual también. Es decir, el católico no solamente debe actuar bien, sino también debe pensar bien. Y en esto nos descuidamos nosotros. La Eucaristía enseña también a pensar. Porque Cristo, no nos olvidemos nunca que en la Eucaristía se nos da Cristo, que es hombre y Dios. Pero Cristo Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad ha sido engendrado intelectualmente por el Padre. Por eso se llama el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Logos de que habla San Juan. En el principio era el Verbo, no la acción, como creía yo usted. El verbo, la palabra, la inteligencia. Tenemos que pensar bien y tenemos obligación de pensar bien. Es que no es una cosa de la cual podamos nosotros sacudirnos la responsabilidad. No, de ninguna manera. Estamos obligados a pensar bien. Y si no, entonces tengamos la valentía de decir que no somos discípulos de Cristo, sencillamente. Pero si somos discípulos de Cristo, estamos obligados estrictísimamente a pensar bien. Estoy de acuerdo con eso. Por eso dice el mismo Cristo también por ahí, y yo lo tengo como epígrafe de uno de mis libros, y lo hice con ínfima complacencia, la palabra de San Juan: la verdad os hará libres. No existe libertad sino con la verdad, y la verdad no existe sin Cristo, porque Cristo es la verdad suprema. Y esa verdad suprema de Cristo se nos da en la Eucaristía. Así que la Eucaristía, la recepción frecuente a la Eucaristía, es decir, como medio para robustecer la vida espiritual, significa robustecer no solamente nuestra práctica, sino nuestro pensamiento. Hoy importa mucho la práctica, no, el pensamiento importa mucho más todavía, porque precisamente en la otra vida a Dios lo vamos a poseer por la inteligencia, no por la voluntad. Cuidado, ¿eh? Y esto no lo digo yo, lo dice Él. E que stauta en vita eterna, ut cognoscan te. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Le dice Cristo, como nos lo narra en el capítulo 17 de San Juan, en la oración sacerdotal que dirige su eterno Padre. E que stauta en vita eterna, ut cognoscan te, et Jesum Christo, un quem misisti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo que nos ha enviado. Conocer, y la vida eterna, la bienaventuranza, va a ser una posesión intelectiva de Dios. Vamos a poseer a Dios por la inteligencia. Y para poseer a Dios por la inteligencia en la bienaventuranza, tenemos que prepararnos en este mundo para pensar bien. Esto no quiere decir que seamos eruditos, que seamos cultos, sino que importa es conocer la auténtica ciencia, que es la palabra infinita, que es Cristo. Si poseemos a Cristo, Cristo nos va a dar también la facultad de pensar bien. ¿Cómo nos va a darle la facultad de pensar bien si lo poseemos cuando Él es el pensamiento infinito del Padre?
Sí, basta razonar un poco nada más. Así que no es solamente actuación, ante todo y sobre todo pensamiento. Y la Eucaristía es pensamiento, justamente decir, es raíz de pensamiento, hace pensar bien. Hay por ahí, en la epístola primera a los Corintios, no lo tengo aquí en este momento, cuando San Pablo, hablándole a los fieles de Corintios, le dice, entre vosotros no hay muchos sabios, ni hay muchos nobles, ni hay muchos cultos, dice. Y nosotros, dice, porque el mundo, con su sabiduría, no supo lo que era la sabiduría de Dios, nosotros hemos venido con nuestra predicación. Porque dice, porque los judíos buscan milagros y los griegos buscan sabiduría, y nosotros predicamos a Jesucristo y crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los judíos y los gentiles llamados, potencia de Dios y sabiduría de Dios. No solamente potencia de Dios, sabiduría de Dios. Y esta sabiduría es la sabiduría que tenemos que buscar nosotros y no tenerle terror. No es la sabiduría de los filósofos, ni falta que hacer. Y conte que soy imparcial porque soy profesor de filosofía. Pero recuerdo que una vez, estando en Madrid, anecdóticamente, el superior de Madrid, aunque era muy amigo yo, me dijo, ¿qué viene usted con su filosofía? Si lo único que importa es el saber místico, el saber sobrenatural. Claro que sí, pues decía, lo único que importa. Pero como yo soy profesor de filosofía, yo no voy a poder llegar nunca al saber sobrenatural si no tengo el saber natural, porque entonces faltaría mi deber. Y faltando a mi deber no puedo tener saber sobrenatural. Esta es la cosa. Cumplir con su deber, sí, pero el saber sobrenatural es lo que importa. Y ese saber sobrenatural nos lo da Cristo. Y eso debemos tener nosotros interés en conocer a Cristo, para poder conversar con Él, para poder ponerle nuestras necesidades. Si no nos va a decir Él que ya lo sabía, no. Todo lo contrario. Pedid y recibiréis. Claro que Él sabe lo que tiene que darnos, pero también sabe en modo cómo tiene que dárnoslo. Y lo que Él tiene dispuesto a dárnoslo, tiene dispuesto a dárnoslo porque nosotros se lo pedimos. Porque la predestinación es total. Eso darnos es infinita bondad, porque nosotros no lo merecíamos. Entonces, esto es lo importante. No tenerle horror a la ciencia divina, no tenerle horror a la oración, a ninguna de estas cosas. Pero esto no quiere decir que nosotros no colaboremos con nuestra naturaleza. Porque todo esto, lo que he dicho, creo que está bien. Por eso lo he dicho, porque si no, no lo diría. Creo que está bien, pero eso no excluye la colaboración humana. Tenemos que tener nosotros la preparación humana. Es decir, disponernos mediante el cumplimiento de nuestro deber y dándole trabajo a nuestras facultades para que acuda y para que venga sobre nosotros la ciencia sobrenatural. Otra anécdota que me pasó a mí, tiempo atrás, estaba en casa de unos amigos y había un matrimonio amigo ahí, medio pariente mío. Él decía que no sabía nada de la religión, porque en el colegio estaban los padres franceses, donde hacía profesor yo también, mucho antes que él estuviera. Le decían muy mal la religión. Era cierto. Le decía, es toda la razón. Pero los padres franceses, como en todos los colegios católicos, hay este distintivo que se enseña la religión de manera absolutamente pésima. Pero le dije, si tú estás verificando que eres ignorante en materia religiosa, ¿por qué no remedias un poco esta ignorancia y te pones tú a estudiar? Ah, es que no tengo tiempo. Ahí está. Hay tiempo para todo menos para esto. Hay tiempo para conocerlo todo menos para conocer a Cristo. No, esto no. Esto para después. Para después, ¿no? Esto tenemos nosotros que colaborar. El trabajo humano es necesario. Porque si las facultades que tenemos, la inteligencia, la voluntad libre, el libre albedrío, lo tenemos porque Dios nos los ha dado. Y Dios nos ha dado estas facultades ¿para qué? Para que las usemos, no para que las oxidemos. Tenemos que usarla y tenemos que hacer trabajar nuestra inteligencia. Pero siempre sabiendo que el trabajo de nuestra inteligencia nos va a disponer para recibir un saber que no es fruto de la actividad de la inteligencia, sino que es fruto único y exclusivo del infinito amor de Dios hacia nosotros. Y esto es lo fundamental. Esto es lo fundamental. De manera que no se excluye el trabajo humano. No, tenemos que elaborar humanamente. Claro que tenemos. Y tenemos que estudiar. Y tenemos que cumplir con nuestro deber. Pero siempre
tenemos nosotros que ver que esto es una labor puramente preparatoria. Si uno lee ahí en el Sermón de la Montaña, creo que está el capítulo sexto, porque es más o menos la mitad del sermón, por ahí cuando dice Cristo que nosotros no debemos angustiarnos por buscar el alimento, porque dice que si el Padre Celestial alimenta a las aves del cielo, ¿cómo nos va a alimentar nosotros, hombres de poca fe? Y que no nos preocupemos lo que vamos a vestir, porque también dice, si Él viste a los lirios del campo, dice, ¿cómo nos va a vestir a vosotros? Pero Cristo nos dice que no trabajemos, dice, no os angustiéis. Eso es que quiere Cristo que no hagamos nosotros, que nos angustiemos, que trabajemos sí, pero con confianza. Que trabajemos sabiendo que el trabajo nuestro va a tener su resultado. Esto es absolutamente infalible. Y muchas veces, cuando no tiene ese resultado, ¿qué es lo que está pasando? Pasa lo que dice San Agustín, que tiene uno de sus admirables juegos de palabras, que lo voy a decir en latín primero, pero después lo voy a traducir. San Agustín dice que no conseguimos lo que pedimos, porque dice, petimus mali, petimus mali, petimus mala. Petimus mali, pedimos siendo malos nosotros. Mali es el masculino plural. Petimus male, pedimos malamente. El adverbio male es un adverbio. Pedimos malamente. Y petimus mala. Y pedimos cosas malas, es decir, cosas que no nos convienen. Si muchas veces Cristo no nos concede lo que le pedimos, porque no nos conviene que lo tengamos. Y como Él sabe mucho mejor que yo lo que me conviene a mí, y esto lo puede decir cualquiera, entonces naturalmente creemos nosotros que necesitamos algo, y Él cree con un juicio infinitamente superior que no lo necesitamos. Y que si nos concediera eso, sería para perjuicio nuestro y no para beneficio nuestro. Entonces hay que pedir con confianza. Señor, necesito esto, tú verás. Y por eso esa es la disposición. Y eso es precisamente la fe, el acto de fe. La confianza absoluta, no es la fe, confianza de Lutero, no. Pero la fe es también eso, el confiarse en Dios, aunque sea asentir a Dios. También San Agustín hace mucha diferencia entre credere Deo y credere in Deum, creerle a Dios y creer en Dios. Creerle a Dios le tenemos que creer porque la verdad es infinita, eso no basta, tenemos que creer en Él, o sea, junto con creerle a Él porque es la verdad infinita, y esto es el acto de fe, aceptar una verdad porque Dios la ha revelado, no porque me guste a mí, ni porque favorezca la civilización, sino porque Dios la ha revelado, es el motivo fidei. Pero también creer en Él, tener confianza en Él, confiarnos en Él, porque sabemos que Él, estamos en sus manos, como dice San Pablo, in fenim vivimus, movemos et sumus. En Él vivimos, nos movemos y estamos en las manos de Él. Entonces, naturalmente, si estamos en las manos de Él, es evidente que sabe perfectamente lo que, y como quiere que no quede la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Evidentemente, estando en manos de Él, de alguien que quiere que nos convirtamos y vivamos, podemos tener confianza, pero haciendo todo lo que esté de nuestra parte. Nada de fatalismo, porque la omnipotencia divina no excluye, sino que confirma la libertad humana. Porque Dios tiene predestinado todo, no solamente lo que va a suceder, sino cómo va a suceder. Y los actos libres los tiene predestinados como libres. Pero eso es la parte del trabajo nuestro. Lo otro, la confianza en Él. Y esa confianza en Él no la debemos nosotros desperdiciar jamás. Y esa confianza en Él es la que da precisamente la vida cristiana robusta que se alimenta con el sacramento de la Eucaristía. Ahora, otro tema me parece que era el milagro, ¿verdad? A mí el tema del milagro no me gusta tratarlo, francamente, sé que me perdona Teresita, pero lo voy a tratar, porque ella manda. Y no me gusta tratarlo por una razón muy sencilla, porque en el momento que se demuestra la existencia de Dios, con evidencia absoluta por la sola razón natural, entonces la consecuencia es lógica. Él es el dueño de todo, luego puede alterar la ley física, o sea, y ese es el milagro, alteración de una ley física. Ahora, que en este caso o en el otro caso haya milagro o no haya milagro, esto no tiene mayor importancia. Hay el caso de que a San Luis, el gran San Luis, el rey de Francia,
le dijeron que fuera a ver una hostia que había sido pisoteada por un albigense y que estaba manando sangre. Y el rey no se movió. Y le dijeron, pero ¿cómo vuestra majestad no va allá para ver ese milagro? No necesito, dijo. Y no se movió. Y en los altares está. Así que por eso hay una otra, pero en fin, lo importante es la posibilidad del milagro. El omnipotente puede hacer todo lo que es posible, incluso alterar las leyes físicas. Ahora, que aquí o allá hay o no hay alteración de leyes físicas, eso lo dirán pues los entendidos. Pero creo que no tiene más importancia. Pero lo importante es lo que he querido yo sobre todo insistir es en esto, en la necesidad de alimentarse espiritualmente, y que este alimento espiritual tiene que reflejarse con la colaboración nuestra, no solamente en nuestro actuar, sino en nuestro pensar, que está muchas veces mucho más descuidado que nuestro actuar. Y que esa manera que podemos de conversar con Dios, y es la manera que tendremos nosotros de desafiar cualquier obstáculo que encontremos en el camino, porque esta tierra es un camino para la morada definitiva, tal como lo dijo el poeta católico. Este mundo es el camino para el otro, que es jornada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos descansamos. Al otro lado descanso, aquí no. Aquí, lo que dice el libro de Job, milicia vita domini super terra. La vida del hombre sobre la tierra es milicia, es decir, es sacrificio, es disciplina. Al otro lado sí que vendrá la felicidad eterna. Y esto va a ser por la inteligencia. Es que esta en vida eterna, conozcante, esta es la vida eterna, que te conozcan. Y no tengo nada más que decir ya. Así que usted me perdonará el desorden que había en esta charla, pero ha habido más buena voluntad que obra. Las preguntas que quieren hacer, entonces. Los papeles. ¿Qué señala el Concilio Vaticano II acerca de lo que usted ha leído del de Trento, acerca del cuerpo de Cristo? ¿Cuál de los concilios? ¿El de Trento o el de...? No, ¿cuál es el concepto, digamos, del cuerpo de Cristo del Concilio Vaticano II y la relación con el Concilio de Trento? Pero desde luego el Concilio Vaticano II no ha dicho nada contra el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es el cuerpo de Cristo. Bueno, pero yo no sé qué llaman concepto del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo como el nuestro, es un cuerpo humano. Por eso dice San Pablo que Cristo es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Así que ese no es el concepto que tiene la Iglesia. Eso no hay contradicción, digamos, entre un concilio y una pueda haber. No, y además el concepto es como decía el concepto del cuerpo de fulano de tal. Que el cuerpo de Cristo es un cuerpo humano. Es el único hombre perfecto, pero el único hombre que no es persona humana. Porque la naturaleza humana de Cristo no es persona humana. Es naturaleza humana, pero no hay más que una persona en Cristo, la divina. Por eso la naturaleza humana de Cristo, la humanidad de Cristo existe con existencia divina, no con existencia humana como nosotros. Pero por naturaleza es idéntico a nosotros. Era cuerpo y alma como nosotros. Y nosotros el cuerpo de Cristo es el cuerpo humano. No veo que se pueda decir más sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Dentro de la predestinación que usted ha hablado, o por lo menos del concepto, Padre, que Dios tiene del mundo, que no va a alterarlo, sino que Él sabe, ¿verdad?, cómo va a ser todo. ¿Está incluido el milagro? Claro. Porque Dios nada lo coge de improviso. El momento que estamos nosotros existiendo, porque Dios nos está conociendo, porque es el conocimiento de Dios la causa nuestra, no es que Dios nos conozca porque ya existimos, no. Existimos porque Dios nos está conociendo y en la medida que Dios nos está conociendo. Es que sería interesante ver esto, lo que decía la distinción que se hace, por ejemplo, Aristóteles negaba, por lo menos parece negar, que el primer motor inmóvil conociera el mundo, porque decía que si conociera el mundo estaría determinado por el mundo y ya no sería el primer motor inmóvil, porque el conocimiento, el sujeto conocente está determinado por el objeto conocido. Pero precisamente
ahí viene el concepto tomista en la suma teológica, que lo que decía en latín, primero por traducir, ciencia Dei se haber ad omnes creaturas circunstancia artificis ad artificiata. La ciencia de Dios se porta respecto de las criaturas como la ciencia del artista respecto de la obra de arte. O sea, él tiene un conocimiento práctico de nosotros, un conocimiento productivo. Nos está produciendo al conocernos, y porque nos está conociendo, nos está produciendo. Qué diminutos somos, ¿no? Qué diminutos somos. Ah, sí, total. Nosotros no somos nada. No solamente diminutos. ¿Alguna otra pregunta? El padre, una vez más, ha sido claro, absolutamente claro. Bueno, nos queda que agradecer al padre el que haya venido a colaborar con nosotros en nuestra formación, y a ustedes por la asistencia y por la acogida a estas iniciativas. Solo nos queda también, antes de despedirnos, volver a recordar la invitación a la última charla el día 4 de enero, que tratará el tema sobre la postrimería después de la muerte, a cargo de don Juan Noemí, teólogo de aquí de la Universidad Católica. Muy buenas tardes y muchas gracias. Lo que se va